Hola pefóbicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación. Hoy os vengo a hablar de Reventure of Tale, el primer juego de mesa de pixelato que se encuentra actualmente en Kickstarter. En el juego, de 2 a 4 jugadores encarnarán a diferentes héroes en busca de los orbes elementales. Orbes que ya tengo aquí, los estáis viendo, son los grandes protagonistas del juego porque es nuestro objetivo. En el momento en el que un jugador consiga estos 4 orbes, habrá ganado la partida. Esa es una de las formas de ganar. Estos orbes hay que decir que estarán dentro del mazo de tesoros, donde hay un montón de objetos, así que los iremos robando e intentaremos mantenerlos con nosotros para conseguir esos 4 orbes. Pero no es la única forma de terminar la partida. También se puede terminar cuando no queden cartas de tesoro, haya que robar y ya no queden, o porque solo quede un jugador en pie. Los personajes tienen vidas, irán muriendo y en el momento en el que solo quede uno, ganar la partida. Esas son las 3 condiciones de victoria. Vamos con la preparación. Este es el mazo de héroes y cada jugador robará en secreto 3 héroes. Esos son los héroes que va a tener disponibles en la partida. Elegirá uno de ellos, que será el inicial, el héroe con el que empezará la partida, y los otros 2 los colocará al lado boca abajo. Este héroe es el que tendrá la habilidad activa, con el que estará jugando, y en el momento en el que muera, en el que pierda todos los corazones, se descartará y sacaremos uno nuevo. Así hasta que gaste los 3. Si un jugador gasta sus 3 héroes, si mueren los 3 héroes, habrá sido eliminado de la partida. Aquí estáis viendo una preparación para 3 jugadores, aparte de haber elegido su héroe, cada uno tiene sus 5 puntos de vida. Igual hay algún personaje que tiene más vida. Es un juego en el cual, si las cartas contradicen a las reglas, hay que hacer siempre caso a las cartas. Y además, cada uno de los jugadores recibirá 3 cartas de tesoro. Estas cartas son las iniciales que se dan durante la preparación y con esto habremos terminado la preparación y podremos empezar a jugar. Y así empezaríamos ya el primer capítulo del juego, que es como se llaman las rondas. La primera fase es la de exploración. Cada jugador va a recibir 2 cartas de tesoro adicional a las que ya tenga. En este caso, como es nada más empezar la partida, tendríamos 3 cartas de inicio y se nos añadirían estas 2 cartas. Pasamos a la fase de organización. Los jugadores van a mirar en secreto su mano de cartas y van a decidir qué hacer con esas cartas. Pueden hacer varias cosas. Quedarse cartas en la mano, un máximo de 3 cartas se podrían quedar en la mano. Con esas cartas es con las que van a combatir. También podrían directamente descartar cartas o podrían guardar cartas para turnos posteriores. Se lo podrían guardar aquí, al lado de su personaje. Estas decisiones tienen lugar de forma simultánea. Cada jugador va a decidir cuántas cartas se queda, cuántas descarta y pasaremos ya a la siguiente fase, que es la fase de combate, la fase en la cual los jugadores van a empezar a pelear entre ellos. Pero antes os voy a explicar los tipos de cartas que hay en el juego. Como veis, va por colores, hay 3 colores y también tienen un iconito. Tenemos las cartas de ataque, de defensa y de estrategia. Esto va a funcionar como un piedra, papel o tijera. El ataque gana a la estrategia, la defensa gana al ataque y la estrategia gana a la defensa. Eso lo vamos a tener muy en cuenta porque a la hora de jugar las cartas veremos quién vence en el combate y el que venza va a hacer el texto de la carta. Y por supuesto también tenemos los orbes, que es un tipo de carta diferente que además gana a todas. Es como un comodín, gana absolutamente al resto de cartas, pero recordad, es una carta que tenéis que tener en la mano para poder conseguir ganar la partida. En esta fase, cada uno de los jugadores, cada uno de los héroes va a poder hacer un ataque. Empezaremos por el jugador inicial, imaginaros que es el héroe, y lo que va a hacer es elegir una de las cartas que se ha guardado en la mano, bajarla a la mesa, boca abajo, y decidir a quién ataca. Pues en este caso, imaginaos que quiere atacar al rey. El rey lo que hará será usar una de sus cartas de la mano para defenderse. En este momento damos la vuelta a las cartas y las enfrentamos teniendo en cuenta el sistema de combate que acabo de explicar. En este caso la defensa gana al ataque, por lo tanto ha ganado la carta del rey, la carta de el teléfono. Y en este momento se leería el texto. Lo que te dice es que cambias el héroe, tu héroe actual, por alguno de los de la reserva de tu rival. Esta decisión la tendrías que tomar ahora, tendrías que hacerlo ahora. También podemos ver lo que hace la espada si gana, que es que hace 2 de daño y además hace 2 de daño extra si el jugador rival hubiera jugado una carta de espada. Y aquí se ve también que la gracia y la variedad está sobre todo en el texto de las cartas que rompen continuamente las reglas. ¿Y qué hubiera pasado en caso de empate? Imaginaos que el héroe hubiera jugado este amuleto. Lo que hubiera pasado es que miramos las cartas de la mano de cada uno de los jugadores y será el jugador que tenga menos cartas en la mano quien gane. Por eso es importante la decisión previa de con cuántas cartas nos quedamos en la mano, ya que en este momento será crucial a la hora de resolver los empates. Si el empate persiste, ganará el jugador que tenga
menos personajes. Y una vez resuelto el combate, ¿qué hacemos? Las cartas vuelven a la mano. No pasa como en la mayoría de juegos del estilo en los cuales al jugar la carta se pierde. No, esta carta volverá a las máximo 3 cartas que tiene en la mano cada uno de los jugadores. Esto significa que ya conocemos qué carta tiene nuestro rival y durante la partida podrá ir variando evidentemente, pero sí que nos vamos a hacer una idea de a qué nos vamos enfrentando. Lo mismo pasa con nosotros sabemos qué tenemos y podremos aprovecharnos de ello. El daño se resuelve de forma muy sencilla. Imaginemos que hubiera ganado el héroe con una espada y se hubiera enfrentado a otra carta de ataque del rey. Pues le hubiera hecho 2 daños más otros 2 por haber jugado su rival una carta de ataque. Simplemente lo que hace el rey es dar la vuelta a sus corazones. En este caso serían 4. ¿Qué pasaría si un personaje pierde todos sus corazones? En este momento el jugador que ha ganado el combate podrá mirar las cartas del rival y quedarse hasta con 2 cartas. Podrá llegar a robar 2 cartas. Después, este personaje evidentemente se descartará y sacaremos uno nuevo, su reencarnación, que vendrá otra vez con todas las vidas completas. Y podrá seguir jugando. En el momento en el que un jugador pierda todos sus personajes, quedará eliminado. Una vez todos los jugadores han hecho su fase de combate, terminaría el capítulo y empezaríamos uno nuevo. Empezaríamos, por supuesto, por la fase de exploración robando cartas del mazo de tesoro. Si no quedaran cartas, terminaría la partida y ganaría el jugador que más orbes tuviera. Recordad que en el momento en el que un jugador tiene los 4 orbes, gana inmediatamente la partida. Si quedan cartas, pues simplemente robaríamos y las organizaríamos de nuevo, teniendo en cuenta las cartas que nos han quedado en la mano, que hemos ido usando o guardando, porque por tenerlas en la mano no es obligatorio, por supuesto, usarlas, y las de nuestro inventario. Decidiremos con todas estas cartas cuál dejar en nuestro inventario, cuál dejar en nuestra mano y cuál descartar. Y ahora que habéis entendido el funcionamiento del juego, cómo se gana, cómo van los turnos, creo que es importante conocer qué hacen los personajes y las cartas, porque es donde está la gracia y la variedad del juego. Tenemos la aberración, que tiene la habilidad de regeneración. En cada fase de exploración, cuando robamos cartas, se cura completamente. El héroe, que lo hemos estado viendo, lo que hace es que antes de desvelar las cartas durante un combate, puede cambiarlas. O sea, hacer que la carta que has jugado tú la use tu rival y la de tu rival la uses tú. La tendera puede robar 4 cartas aleatorias de la pila de descarte durante la fase de exploración en lugar de las 2 habituales del mazo de tesoro. La reina, a la hora de hacer daño, destruye directamente el token de corazón del rival, así que no podrá curarse, y además se lo lleva a ella ganando vida adicional. Vamos con algunas cartas de tesoro. Por ejemplo, tenemos la cuchara, que hace 2 de daño al rival y tú te curas 2. Tenemos la espada legendaria, que hace 9.999 de daño, ya sabéis lo que eso significa. Tenemos, por ejemplo, el limp, que lo que hace es robar una carta aleatoria de la mano de un rival. El cañón, que hace 5 de daño a un rival a tu elección, no tiene por qué ser contra el que estás combatiendo, pero a ti también te hace 5. El cetro hace que todos los demás jugadores te tengan que dar una carta de su mano. El yunque hace 1 de daño por cada carta que tenga el rival en el inventario. Recordad que el inventario es las que deja apartadas en cada uno de los capítulos. El aperitivo te hace ganar 2 corazones. El señor Abracitos te hace robar un corazón del rival y añadirlo a tu salud. Y bueno, hay un montón de cartas diferentes, todas son diferentes. Aquí os enseño alguna más, pero esa es la gracia del juego. Usar habilidades que rompen continuamente las reglas del juego y que sorprenden. Y ahora sí que os enseño también los orbes, que como ya sabéis, he dicho varias veces, sirven para ganar la partida, pero también se pueden usar durante la fase de combate. Podéis jugar una carta de orbe, que es un comodín, gana automáticamente, pero hay que leer también lo que hacen. Por ejemplo, el de agua te hace ganar 4 corazones, pero, y esto es algo que se repite en todos, luego te obliga a barajar el orbe en el mazo. Así que es una carta que te va a hacer ganar, es muy potente y además la habilidad también es potente, pero hacen que se pierdan esos orbes. El de fuego hace 2 de daño, el de viento quita las cartas a un rival y el de tierra hace 1 de daño por cada carta en el inventario a cada uno de los rivales. Y vamos a terminar hablando de la expansión. La expansión, que se puede conseguir también en el Kickstarter. La expansión incluye 3 nuevos héroes. Estos héroes solo están incluidos en esta expansión y hacen que se pueda llegar a jugar hasta 5 jugadores. También incluye 9 objetos. Estos son algunos de estos nuevos objetos. Y además incluye también estas cartas de capítulo, estas 2 barajitas. Como sabéis, cada ronda del juego es un capítulo y estas cartas lo que hacen es que al inicio de cada uno de estos capítulos se le tenga que dar la vuelta a una carta de cada montón. Y nos va a decir qué haremos en ese capítulo, cómo cambiarán las reglas. Por ejemplo, aquí tenemos una plaga zombie en el paraíso. Esta lo que hace es que si has perdido algún héroe durante la partida, te vas a curar al final del capítulo inmediatamente. Así que un jugador que le ha muerto a alguno de los personajes durante la partida,
cuando termine este capítulo, después de que todos los jugadores hayan atacado, podrá curarse completamente el héroe actual. Cuando empiece el siguiente capítulo, desvelamos 2 nuevas y tendrán efecto al final del capítulo. Y así seguiremos haciéndolo en cada uno de los capítulos que dure la partida. Y hasta aquí la explicación del juego. Tengo que decir que esto es un prototipo, el arte sí que es final, pero los materiales son de prototipo. Y como siempre tenéis abajo en la descripción el link a la campaña de Kickstarter. Os recomiendo entrar porque hay bastantes pledges, hay bastantes desbloqueables para que lo miréis un poquito. Así que si os ha gustado os invito a visitar la campaña, el link como siempre abajo. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.